voy a dar lectura brevemente a la semblanza de Rainer, que la verdad es que me faltaría tiempo, entonces muy brevemente les comento que él es internacionalista por el Colegio de México, estudió una maestría en estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo y otra en Historia Aplicada e Interdisciplinaria en la Higher School of Economics de Rusia, Campus San Petersburgo. Actualmente él realiza ahí mismo sus estudios de doctorado en historia en el programa doble denominado Historia Global e Imperial en conjunto con la Universidad de Turín. Ha escrito varios artículos de opinión en revistas y diarios como Nexos, Este País, Milenio, además de artículos académicos en revistas como Histor, que es del CIDE, la revista de la Universidad de México, de la UNAM y Ab Imperio. Es autor de 2 libros, la verdad es que los tenemos que leer porque me los han recomendado muchísimo, principalmente mi amigo Fabián Medina me ha dicho que hay que leer Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista, ambos publicados por el Colegio de México. En 2019 ganó el premio Carlos Pereira al mejor ensayo en ciencias sociales y humanidades de la revista Nexos por el texto El terror y sus imágenes o El culpable no es el asesino, sino la víctima. Una aproximación a lo que será su tesis doctoral sobre el primer anticomunismo global a partir de un proceso jurídico ruso. Así que sin mayor preámbulo le damos en nombre de Luis y una servidora la más cordial bienvenida, esperando que en el ínter el micrófono de Luis funcione porque él es el que nos va a estar apoyando para moderar las preguntas que ustedes pongan en el chat. Muchísimas gracias, bienvenido a Rainer y el micrófono es tuyo. Adelante. A ti, Luis. Bueno, muchas gracias a ambos. Luis, Aribel, para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Espero que sí me escuche, ya me dirán, si no me interrumpen. Eh, bueno, yo en general soy enemigo del PowerPoint, pero les hice una breve presentación porque creo que es un tema en el que hay que mostrar mapas, sobre todo. Así que voy a compartir mi pantalla y me dicen, eso sí, si se ve. Yo sí te la estoy viendo aquí en el Zoom, así que sí se debe de poder ver en Facebook. Ok, bueno. Bueno, para empezar a entender qué es lo que ocurre hoy en día, hay que entender muchas cosas previas, pero también muchos temas actuales. Creo que hay 3 principios básicos que hay que entender en estas tensiones entre Rusia y Ucrania. Lo primero es que hay una guerra o de ambas cosas. Vivimos en la época de la posverdad. Vivimos en la época de la desinformación. Irónicamente, cuando el ser humano tiene más acceso a la información es cuando más desinformación hay en nuestra historia. Así que toda esta histeria que hemos visto en los últimos 2 meses, de hecho se acaban de cumplir 100 días de que se declaró por primera vez en Estados Unidos que había una invasión inminente de Rusia a Ucrania, una invasión que no ha llegado y que yo sostengo no llegará. Quienes iniciaron esta desinformación, esta histeria colectiva fue ciertas consultoras estadounidenses. Aquí hay varios estudiantes de negocios internacionales. Creo que ustedes saben cómo es esa dinámica, en parte pues de vender, de sacar la nota, de proveer información a un gobierno. Ese gobierno ya sabrá si se la cree o no se la cree. El gobierno de Estados Unidos sí se la creyó pues empezó a hablar de invasión inminente que, insisto, llevamos 103 días y no ha llegado la invasión. Eso no quiere decir que
que se equivocaran esas consultoras en hablar de movilizaciones de Rusia, movilizaciones de tropas rusas en la frontera con Ucrania, en su parte de la frontera, eh, pero había cierta hipérbole, como en parte titulé esta charla, había cierta hipérbole en esa información, sobre todo cómo se tomó, de inmediato se tomó como una amenaza directa, como invasión inminente, y de hecho Rusia no había amasado tantas tropas allí en noviembre. De hecho, en marzo del año pasado, marzo de 2021, hubo todavía más tropas en la frontera. Pero en ese momento no vimos esto, no vimos esta histeria colectiva. Eh, entonces, una de las preguntas es ¿por qué? El segundo principio básico es que desde la lógica de Rusia no hay razón para invadir Ucrania. En parte porque Ucrania no puede entrar en la OTAN y más adelante voy a explicar todo esto, pero en parte porque Ucrania no puede entrar en la OTAN y en parte porque la OTAN tampoco la quiere y en parte porque también la población ucraniana, que tendría por referéndum que decidir eso, eh, tampoco desea entrar en la OTAN. Pero voy a entrar en detalle más adelante. Y el tercer punto principal, pues es que esta movilización de tropas rusas, que es real, pero insisto que no es nada que no haya pasado antes y de hecho en más grandes dimensiones, es una estrategia para sentar a Estados Unidos a negociar la geopolítica en Europa, sobre todo para decirle a Estados Unidos que no se siga expandiendo la OTAN. Me voy a enfocar sobre todo en Ucrania. Eh, Este es un mapa que uno encuentra en internet con mucha facilidad. Es simplemente para que vean cómo se va formando el Estado ucraniano, las tierras ucranianas en lo que hoy es el centro de Ucrania. En 1654, hace más de 300 años, pues eran esto. Se van a ir sumando tierras no por conquistas del propio, de quienes eran los ucranianos en ese momento, sino por acción de terceros. Polonia va a conquistar muchas de estas tierras, eso no sale en el mapa, pero sí sale cómo desde el siglo XVII los zares y luego el imperio ruso van conquistando más tierras, no solo este cacho que está en amarillo, sino también mucha de esta parte también. Eh, pero bueno, aquí en el mapa hay un cierto acento en el siglo XX y vemos cómo los bolcheviques, Lenin en 1922, toda esta parte, lo que es el sureste de Ucrania, que hoy en día en su mayoría es rusófono, o sea, se habla ruso, mientras que en esta parte se habla ucraniano. Lenin consolida todo esto como la República Soviética de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Más tarde, Stalin, tanto en el 39 como una vez recuperado el territorio en 45, añade esta parte que siempre fue de Polonia, siempre hubo ahí población polaca en su mayoría, pero Stalin anexa esta parte porque había minorías ucranianas. Y finalmente, aquí ya no se ve, pero Nikita Khrushchev en 1954 añade esta península que es Crimea a esa Ucrania soviética. Entonces, como un Frankenstein, digamos, por varios lados, a través de los años, de los siglos incluso. Y eso explica ciertas cosas que se ven hoy en día. Pero me voy a detener en 1991, se independiza Ucrania de la Unión Soviética, no voy a entrar en ese detalle, pero hay dos factores fundamentales en 91 cuando Ucrania crea su nueva constitución como país independiente, que son primero, que es un país centralista, o sea, el presidente designa a los gobernadores, básicamente, el centro controla las regiones, y el segundo factor es
que el ucraniano se convierte en la única lengua oficial del país, cuando en realidad se hablaba eh, indistintamente en muchas partes de Ucrania, ucraniano y ruso se habla todavía hasta la fecha. En Kiev, la capital, se habla más ruso que ucraniano. En el sureste se habla generalmente ruso y en esta parte, en noroeste, se habla generalmente ucraniano, que son lenguas distintas, aunque parte de una misma familia eslava. Eh, Otra fecha importante, 1994, el Memorándum de Budapest, significa que Ucrania le cede sus armas nucleares a Rusia. Por eso hoy podemos ver conflicto allí con diferentes países, porque Ucrania ya no tiene armas nucleares desde entonces. Otra fecha importante, 1997, Ucrania y Rusia firman un tratado bilateral que es muy importante para lo que va a venir después, porque acuerdan que Rusia dará preferencia en los precios del gas que surte a Ucrania, a cambio de que Ucrania le rente a Rusia la base naval de Sebastopol, el 80% de la flota del Mar Negro, eh, se la cede Ucrania a Rusia en este tratado, y el tratado también dice que Rusia va a tener hasta 25,000 tropas en Crimea, o puede llegar a tener hasta 25,000 tropas en la península de Crimea, que aquí está bastante bien delineada en rojo. ¿Por qué? Porque Crimea, como les dije, se incorporó, fue la última parte que se incorporó a este Frankenstein grandote en 1954. Crimea es una península de mayoría étnica rusa. 58% de la población son rusos. Un tercio son ucranianos y otra minoría son tártaros. Era la única parte de Ucrania que tenía mayoría de rusos, étnicamente hablando. Una cosa es que se hable ruso, como en estas regiones, otra cosa es que haya mayoría de rusos. Acá en el Donbass, en la cuenca del río Don, en Donetsk, en Luhansk, lo que hay son minorías rusas prominentes, 38-39% de la población local, o sea, más de un tercio, es bastante. Se habla ruso en general, pero la mayoría son étnicamente ucranianos, y eso es muy importante distinguir el Donbass de Crimea. En 2001 viene el único y el último censo que ha habido en Ucrania. No ha habido censos desde entonces, en parte por una politización, por un miedo a que en vez de que tengamos este mapa que muestra un predominio de la lengua ucraniana bastante grande, tengamos este otro que es mucho más cercano a la realidad. Eh, el amarillo son las áreas donde se habla sobre todo ruso, y acá son las áreas en rojo o rosa donde se habla generalmente ucraniano. Regreso a este mapa porque la pregunta en el censo está también diseñada de acuerdo a este diseño constitucional ucraniano de que solo el ucraniano es la lengua oficial del país. Ucrania, la pregunta en el censo es cuál es su lengua materna. Eso le preguntan a la gente en vez de cuál es la lengua que usted usa cotidianamente. Entonces, como lengua materna, generalmente los étnicamente ucranianos, que son la mayoría de la población, pues identifican el ucraniano, aunque en su vida cotidiana hablen el ruso. Así que este mapa que vemos aquí es un poco engañoso en ese sentido. Este de acá es un poquito más cercano a la realidad cotidiana, insisto, de hablar ruso o de hablar ucraniano. Hay otras minorías, como se ve aquí también, húngaros acá en Zacarpatia, rumanos aquí en Chernivtsi, búlgaros, en fin, obviamente tártaros aquí en Crimea, etc. Así que Ucrania, de alguna manera, es un estado multinacional, multicultural. Y como ustedes pueden ver en este mapa, la división por lengua, y acá ven ustedes casi el mismo mapa, partido casi a la mitad entre el noroeste y el sureste. Casi lo mismo, casi la misma división en términos políticos. Esto es de la elección presidencial de 2010. De hecho, podríamos trazar también una división muy similar en términos económicos, culturales. ¿Por qué? Porque este noroeste
generalmente se habla ucraniano, pero también la economía es rural, abrumadoramente rural. Es más nacionalista en términos políticos. Siempre si se habla ucraniano y si es predominantemente rural, como sabemos, todas las teorías del nacionalismo nos dicen que eso es un caldo de cultivo enorme para que sea un nacionalismo muy fuerte, pero además en sus proyecciones hacia afuera, toda esta zona es pro-europea, es decir, quieren entrar a la Unión Europea. ¿Por qué? Por obvias razones, porque la Unión Europea, como ustedes saben, subsidia 100% al campo y da muchísimo dinero al campo. La mayor parte del presupuesto de la Unión Europea generalmente va a subsidiar la política agrícola común. Entonces, al ser todo esto rural, pues empujan a Ucrania hacia Europa. En cambio, en esta zona del sureste es todo lo contrario. Se habla ruso, es más multicultural, es abrumadoramente urbana y no es nacionalista, es patriótica ucraniana en el sentido de decir sí pertenecemos y queremos pertenecer a Ucrania, pero queremos que nos dejen en paz, somos muy proteccionistas, somos regionalistas, somos pluralistas, hablamos ruso y queremos que se respete nuestra autonomía, nuestros derechos, etc. En general, eso es lo que pasa en este lado sureste. Esta es la elección de 2010. Ustedes pueden ver representadas aquí políticamente esas divisiones. Ganó el candidato de acá, del sureste. Entre 2005 y 2010 había ganado el candidato del otro lado, Yushchenko, con un tono más nacionalista. En 2010, democráticamente, por cierto, ganó el candidato de este lado, Víctor Yanukovych. Y fiel a su región, fiel a ese pluralismo, fiel a ese proteccionismo, que además no quiere entrar a la Unión Europea porque al tener una industria, digamos, soviética muy proteccionista, saben que si entran en la Unión Europea van a tener mucha desventaja en términos de competencia. Así que gana en 2010 Yanukovych de este lado, él es de Donetsk, y defiende obviamente los intereses de su región. Por eso es que en 2012 el presidente Yanukovych pasa una moción en el Parlamento por la cual se establece una ley de idiomas. Esta ley es muy importante también porque dice la ley que en cada región, en cada provincia de Ucrania, si una lengua que se hable en esa provincia es hablada por más del 10% de la población local, esa lengua va a tener carácter oficial en esa provincia exclusivamente. Entonces, es una forma del pluralismo ucraniano, insisto, regionalista, pluralista, proteccionista, de decir, ya que el país no es una federación, ya que es un centralismo, pues al menos podemos ir pues agarrando parejo de alguna manera en contra de ese centralismo nacionalista. Eso fue en 2012 y Yanukovych, para subsanar un poco el asunto, estuvo de acuerdo en seguir la política de su predecesor de acercarse a la Unión Europea. Hasta que de repente dijo que no. En 2013, finales de 2013, Yanukovych dice, no voy a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea porque casi no nos da dinero, no creo que sea parte del interés nacional. Insisto, fiel a los intereses de su región, a los que él responde, de un proteccionismo muy singular. ¿Qué pasa? Rusia ve una ventana de oportunidad, Rusia dice, yo te doy mucho más dinero que lo que te va a dar la Unión Europea, y entonces Yanukovych firma un acuerdo con Rusia, no porque fuera prorruso, porque él jugaba a dos bandas, pero sí porque Rusia daba más dinero, o sea, así de fácil. Mucho más dinero, 5 veces más dinero de lo que estaban ofreciendo las potencias y organizaciones occidentales. ¿Qué ocurre? La gente de esta zona queda muy descontenta y hacen lo que se llama el famoso Euromaidan, una protesta masiva en Kiev, la capital, aquí,
en contra de Yanukovych, en contra de su decisión de rechazar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es una protesta masiva, sobre todo de gente de estas regiones nacionalistas que responden a esa economía rural que necesita ese dinero de la Unión Europea, al cual Yanukovych Yanukovych tiene que hacer concesiones, hace concesiones, pero a los 3 días le hacen una especie de moción en el Parlamento por la cual lo retiran del poder, le hacen una especie de golpe parlamentario, no es exageración, así fue. Él huye del país, huye a Rusia, obviamente, y llega una nueva coalición gobernante de partidos de esta región, partidos de centro, centro-derecha, y un partido específico que es Svoboda, que era muy fuerte aquí en la zona más nacionalista de Ucrania, en el Lviv y anexas. El partido Svoboda, que significa libertad, que es una ultraderecha nacionalista. Y ese partido va a empujar a la coalición gobernante hacia quitar la ley de idiomas. Lo primero que hace el Parlamento una vez destronado Yanukovych a fines de febrero de 2014 es quitar la ley de idiomas. O sea, a la gente que vive acá le están diciendo, esto es Ucrania y somos ucranianos y hablamos ucraniano y ustedes se callan. Y empiezan, obviamente, protestas en estas zonas. Sobre todo, desde luego, en el Donbass y en Crimea, que es donde más, aquí es donde más población rusa se concentra. ¿Qué ocurre? Como ya sabemos, unas 2, 3 semanas después, el liderazgo crimeo hace un referéndum en el que la mayoría de la población decide separarse de Ucrania e incorporarse a Rusia. Es importante decir que no era el primer referéndum que había en Crimea, era el tercero. Hubo uno en 1991, hubo otro en 94, este era el tercero. O sea, no es que Rusia se haya inventado el sentimiento crimeano anti-ucraniano. Recordemos que en la península son 58% son rusos. Y, insisto, por virtud de ese tratado de 1997 por el cual Rusia ya tenía hasta 25,000 tropas aquí, pues Rusia tenía un control militar porque así lo permitía el tratado. Yo siempre he dicho que Rusia no invadió Crimea, ya estaba allí, que es una cosa muy distinta. El ejército ucraniano se repliega porque no tiene nada que hacer, pero también porque pues a los nacionalistas en realidad Crimea pues no les importa mucho. Entonces se decide retirar al ejército ucraniano y, como saben, en marzo de 2014 Rusia se anexa Crimea y Sebastopol como ciudad federada distinta de la República de Crimea. En abril sigue esta retórica muy fuerte del gobierno ucraniano, nuevo, reciente, muy nacionalista, que empieza a coquetear con la OTAN, que empieza a coquetear con la Unión Europea, se retoma el acuerdo de asociación con la Unión Europea y la gente de esta zona del Donbass ve amenazados sus intereses políticos, culturales, económicos, etc. Y dicen, nosotros no queremos esto. Queremos ser parte de Ucrania, pero no de esta Ucrania. Y empiezan protestas aquí, sobre todo en Luhansk, que es esta zona, y Donetsk, insisto, es la parte más urbanizada, la más poblada y era la más rica industrializada de Ucrania. Ya no, porque desde entonces hay una guerra desde hace 8 años bastante fuerte en esa parte. Hay una primera protesta de 100 personas que toman el edificio de administración de Donetsk, de la provincia. Eran literalmente 100 personas, esto está documentado, y el ejército ucraniano, bueno, el gobierno ucraniano nacionalista interino decide enviarles al ejército. O sea, no negociar la liberación del edificio, no darles algo de autonomía, no nada, no una solución política, sino directamente se envía al ejército. ¿Por qué? Porque ya estaba también el antecedente de Crimea reciente, un mes atrás.
Se envía al ejército y bueno, en México sabemos qué pasa cuando uno envía al ejército a hacer tareas que no le competen. Eso es lo que pasó. Comenzó una guerra antes de que Rusia interviniera. Eh, hay una guerra, hay un levantamiento aquí en contra del ejército ucraniano. Hubo protestas antes, pero es hasta que llega el ejército ucraniano que empieza un levantamiento y que en las encuestas de opinión en esta área empieza a subir la opción separatista. Antes no, es solo hasta que entra el ejército ucraniano y comienza una guerra civil bastante fuerte en esta parte. Después Rusia ya verá una ventana de oportunidad, mandará agentes, mandará convoyes humanitarios y mandará armas a los rebeldes, sobre todo a partir de agosto. Antes casi no hay apoyo, pero a partir de agosto de 2014, septiembre ya es muy claro que Rusia los apoya y empieza ya el conflicto abierto que solo hasta 2015 se logra congelar. Hay un alto al fuego que desde 2015 se ha ido violando, sobre todo por la parte del ejército ucraniano, que sigue avanzando a ciertas posiciones, tomando puntos estratégicos y quienes se llevan obviamente la peor parte pues son los civiles. 1 millón de personas salieron a Rusia, 1 millón de personas, 1,5 millones quedaron desplazadas en el resto de Ucrania, otras se fueron a Bielorrusia, otras a Polonia, etc. Eh, en fin, hay un conflicto ya, o sea, desde hace 8 años hay un conflicto allí, militar. Eh, no es que ahora vaya a surgir un nuevo conflicto, sino que ya hay un conflicto allí. Y eso es lo que explica muchas, muchas cosas. Vuelvo a este mapa solo para que quede claro. Pues, en Crimea el dominio ruso pues, es bastante eh, evidente en términos demográficos, me refiero. Y acá, pues, la presencia de minorías rusas, insisto, 38%, en Donetsk 39%, en Luhansk, pues es también bastante considerable. Insistir también en que no es lo mismo ser étnicamente ruso que hablar la lengua rusa, que como vimos acá, la hablan en toda esta área y en buena medida en la capital, en Kiev. Pero bueno, eh, con esto paso al punto número 2, que es que Ucrania no entrará en la OTAN y por tanto Rusia no tiene motivación para una guerra. Hay varios puntos aquí. Uno es que para Rusia sería muy costosa la intervención. Obviamente en términos de prestigio, en términos económicos, intervenir sería demasiado costoso. No hay ni siquiera un motivo para hacerlo, no hay en realidad absolutamente nada, sino que, pues como ya dije, esta movilización de tropas en toda esta área, acá, de la frontera, es o tiene el propósito de amenazar para negociar. Básicamente es eso. Ustedes me pueden decir, sí, pero entonces, pero ya vimos el antecedente de Crimea, ya vimos el antecedente de aquí del Donbass, entonces, ¿por qué Rusia no entraría otra vez? Bueno, porque precisamente había un contexto distinto en 2014 y aquí voy al siguiente punto, que es que Rusia ya logró lo que quería con Ucrania, que era desde 2014 violar su integridad territorial, como es muy evidente. Y lo mismo pasó en Georgia en el año 2008. Rusia viola la integridad territorial de Georgia con la Guerra de los 5 días en agosto de 2008 al ocupar Osetia del Sur y Abjasia, al reconocer la independencia de ambas repúblicas. Pasa más o menos lo mismo que acá, en el Donbass. Y con eso Rusia viola la integridad territorial de Georgia. ¿Por qué Rusia hace eso y por qué le interesa hacer eso? Porque solo fue en contextos muy específicos, 2008, 2014, cuando los gobiernos respectivos de Georgia, de Ucrania, comenzaron a coquetear con la OTAN de manera muy abierta.
y tomaron ciertas medidas que pues pensaron que la OTAN los iba a apoyar. El presidente Saakashvili en Georgia violó una fuerza de paz que había precisamente aquí, en Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, eh, y Rusia respondió con esta movilización. Y acá, bueno, ya expliqué el conflicto en 2014. De hecho, Rusia reacciona, o así lo entiende Rusia, eso no quiere decir que esté bien, que esté mal, simplemente Rusia reacciona a acciones de terceros, a lo que hizo Saakashvili aquí en Tskhinvali y a lo que hizo el gobierno ucraniano al quitar la ley de idiomas, al mandar al ejército, etc. ¿Por qué Rusia quiere violar la integridad territorial de estos países? Porque con eso garantiza que no entren en la OTAN. La OTAN es una alianza militar. La OTAN no recibe candidatos que no eh, tengan control de todo su territorio. Y creo que es evidente por qué. Creo que no tengo que explicar el punto, pero la misma OTAN lo dice, su artículo 5, en sus documentos de ampliación de 1995, dice exactamente lo mismo. No vamos a recibir a quienes no tengan soberanía sobre todo su territorio. Hay otros factores de por qué me parece que Rusia no va a invadir Ucrania. Uno es el costo enorme que sería. El segundo es este tema de la integridad territorial, o sea, Rusia ya no tiene más que hacer. Y además, fuera de estas regiones, Crimea y estas repúblicas separatistas que ya existen en el Donbass, pues Rusia no tiene mayor legitimidad entre los ucranianos. O sea, sí, aquí hablan ruso, pero si entra Rusia se va a ver como algo bastante negativo y Rusia no va a estar controlando y desviando recursos para controlar a una población que no la quiere. O sea, los problemas serían enormes, el costo sería enorme en términos económicos y tenemos elección en 2 años. Donde no sabemos todavía si va a participar o no el presidente Putin. Yo creo que es evidente que Rusia no está ahorita y la economía de Rusia tampoco está ahorita como para darse el lujo de andar invadiendo países. Otra razón por la que Ucrania no puede entrar en la OTAN aunque quisiera es que no le alcanza el sí en el referéndum que Ucrania tendría que hacer por constitución para entrar en la OTAN. Todas las encuestas de opinión dicen que si hoy fueran el referéndum para entrar en la OTAN, la mayoría de los ucranianos diría no, no queremos entrar en la OTAN. Y bueno, el último tema es el de la integridad territorial, como ya dije, y creo que eh, ya fue muy claro. Por último, ya para acabar, insisto, la movilización de tropas rusas en la frontera con Ucrania es sobre todo un tema para sentar a Estados Unidos a la mesa de negociación. Es de las pocas cosas que puede hacer Rusia para llamar la atención, para mandar un mensaje, para decir, esta es mi zona de influencia, no te metas, con esa, bajo el entendido de que Rusia se entiende a sí misma como una gran potencia. Insisto, les podrá parecer bien o mal, pero así lo ven ellos mismos. Y ustedes pueden ver en este mapa pues el desbalance de poder que también Rusia lo percibe así, y creo que no hay que ser ruso ni prorruso para percibirlo así tampoco. En azul, los países que son miembros de la OTAN. A este mapa súmenle Macedonia del Norte. Macedonia cambió su nombre en el año 2020 para poder entrar en la OTAN. Así de extraño es el asunto, porque Grecia la estaba vetando. Imagínense si Rusia obligara a Ucrania a cambiar su nombre para otorgarle concesiones, sería un escándalo. Yo no sé por qué no fue un escándalo que Grecia vetara a Macedonia de la OTAN, a menos que se cambiara el nombre, pero bueno, vamos viendo un poco
cómo están cargados los dados, ¿no? Los puntos negros son o bases estadounidenses, bueno, o bases de la OTAN, o bases estadounidenses, o puntos donde se han ejercido algunos ensayos militares, tanto de la OTAN en general como de Estados Unidos en particular. Ustedes, o algunos de ustedes que son internacionalistas, pues sabrán lo que es el equilibrio de poder, el balance de poder que nos enseñan a todos. Yo también fui internacionalista alguna vez, y insisto, creo que no hay que ser ruso o prorruso para entender la posición de decir, pues la OTAN está avanzando cada vez más, cada año más, hacia acá. En 2019 fue Montenegro, ahora en 2020 Macedonia del Norte, al mapa le faltan Canadá y Estados Unidos, y Rusia se ve amenazada, es su principal tema en su seguridad es que la OTAN no se siga ampliando. Y ustedes pueden ver en el documento que Rusia envió a fines de diciembre a Estados Unidos, que con cierto sarcasmo Rusia le llamó tratado a ese documento. Lo pueden ver en inglés, lo pueden leer, es público. Allí Rusia lo que pide es precisamente eso, y creo que ese documento resume bastante bien la política exterior rusa y su principal preocupación de seguridad. Puede parecer una contradicción que Rusia ya tomó medidas desde 2014 para que Ucrania no entre en la OTAN, pero pues no puede darse el lujo, desde su posición de gran potencia, de dar ese paso en falso y de decir, bueno, sí, entren, no pasa nada, ¿no? Rusia también pide ciertos tratos especiales. Finlandia, por ejemplo, no está en la OTAN, y la relación de Finlandia con Rusia es inmejorable, o sea, se llevan muy bien, no tienen absolutamente ningún problema. Desde los años 50, después de la Guerra de Invierno, después de la Guerra de Continuación, después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron la manera de llevarse bien. Finlandia tiene neutralidad, Austria, que está aquí, es otro país que tiene neutralidad también desde 1955, por cierto. Así que Rusia un poco también lo que pide es que Ucrania pues también entienda la posición en la que está Rusia y pues tenga al menos esa neutralidad, que de hecho por constitución la tiene, pero pues los coqueteos con la OTAN, los ejercicios conjuntos, el envío de armamento de Estados Unidos, casi $5,000 millones desde 2014 a la fecha, de Washington a Kiev, pues obviamente preocupan a Rusia. Con esto termino, insisto, no hay que ser prorruso, ni nos tiene que caer bien Putin, ni nada de eso para entender cuál es la posición de Rusia. Me parece muy evidente, y bueno, creo que queda poco tiempo para preguntas, así que por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias al maestro Rainer por su exposición. La pregunta es, ¿y ahora sí me escucho? Espero que sí, Luis. Si no escuchan a Luis, por favor avísenme para avisarle a Luis. Pero en teoría ya te tienes que estar escuchando para que por favor escriban sus preguntas en el chat de Facebook y Luis se las pueda hacer a Rainer. Así que por favor, si alguien me puede avisar estar escuchando a Luis. Luis, habla por favor. Ahora sí, ya nos escuchamos, ¿verdad? Me dice un profesor que no te escucha, Luis. A ver, se escucha muy bajo. Voy a subirle todo el volumen al micrófono. A ver si ya. Sí, por fin. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. De hecho, voy en este orden. Yair Axel Treviño pregunta: ¿qué implica para el conflicto el respaldo que Xi Jinping dio a Vladimir Putin el viernes pasado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno? Las voy a juntar, voy de 3 en 3.
Eric Trujillo de León, ¿cuáles son las principales afectaciones para Rusia si Ucrania se une a la OTAN? Y 3, Vale Olvera. En algunas noticias se ha dicho que entre las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentra el proceso de occidentalización de Ucrania y el propósito de Rusia de impedirlo. ¿Qué opinas? Bueno, primero la declaración conjunta de Xi Jinping y Putin la semana pasada, eh, que también es un documento público, lo pueden leer y es larguísimo, entonces ojalá tengan la paciencia porque tiene cosas interesantes. Es un respaldo simbólico, no hay mayor tema. Obviamente, eso sí, pues es un espaldarazo pues bastante, sí simbólico, pero viene de China, o sea, no es Kuwait, ¿no? Con todo respeto para Kuwait. Eh, Viene de China, entonces sí es simbólico, no implica mayor cosa, pero sí es una forma de decir, estamos aquí tratando de hacer, como dice el documento, que es muy interesante, de verdad, léanlo, estamos aquí tratando de ir en contra de absolutamente todos los valores estadounidenses, internos, externos y occidentales, y hacer las cosas de otra manera. Y nosotros, Rusia y China, somos los únicos que podemos balancear este planeta hacia otra dirección. Léanlo, es realmente interesante. Eh, la segunda pregunta, si Ucrania se une a la OTAN, ¿qué va a ocurrir? Bueno, para empezar, para que se una a la OTAN tiene que pasar muchas cosas. Tienen que resolver el Donbass, tienen que dejar ir Crimea o aceptar que Crimea ya es rusa, tienen que resolver cuestiones internas de corrupción en Ucrania enormes. Eh, Tendría que haber un sí en el referéndum y además la OTAN tendría que decirle a Ucrania, vente para acá, que en realidad no se ha hecho. Eh, pero bueno, esa pregunta se le hicieron a Putin ayer, por cierto, en la rueda de prensa con Macron, y él dijo, pues va a haber guerra, así de sencillo. O sea, si ustedes violan la única garantía de seguridad que tenemos nosotros, pues va a haber guerra. Y ninguno de nosotros queremos eso. Entonces, tenemos que recurrir a la diplomacia para que eso no ocurra. Eh, y sobre la occidentalización de Ucrania, eh, yo no comparto en realidad esas teorías. Por ahí, personajes como, bueno, no voy a dar nombres, pero ciertos personajes que tienen esta visión atlantista o que de plano están en la nómina de la OTAN o de algunas instituciones aledañas, dicen que esta es una batalla una guerra entre autocracias contra democracias, que lo que Putin no quiere es que Ucrania sea democrática porque le duele mucho y no puede dormir porque Ucrania es muy democrática y entonces eso quiere decir que tiene que invadir. Bueno, esas, con todo respeto, son tonterías. Aquí hay intereses económicos, aquí hay intereses geopolíticos, aquí hay intereses de cúpulas militares muy evidentes. Yo no sé si Ucrania está más o menos occidentalizada que Rusia, de hecho. O sea, tenemos todavía una idea de Guerra Fría, de que Rusia no está occidentalizada. Yo vivo en San Petersburgo, salgo a la calle y tampoco veo tanta diferencia con lo que se ve en Occidente. Yo creo que los dos países están bastante occidentalizados en ciertos simbolismos, en temas culturales, en la economía. Yo creo que en todo, creo que no hay país ya en la era global que no haya sido alcanzado por cierto grado de occidentalización. Incluso Corea del Norte, y pueden leer a Andrei Lankov, que ha escrito sobre ese tema de manera muy interesante. Pero no, o sea, no comparto esa visión. En realidad, pues son
sea, las causas que yo veo pues son las que ya enumeré. Gracias. Insisto, perdón, rápidamente, ¿verdad? Ahí está el tema de Finlandia. O sea, a Rusia no le importa que Finlandia sea democrática, que es uno de los países más democráticos del mundo, con el que comparte frontera y con el que tiene una relación espléndida. Y el presidente de Finlandia, sea del partido que sea, y ahorita es de la derecha, Sauli Niinistö, eh, al hablar de Rusia siempre, no, nosotros nos llevamos bien con Rusia y ya, son parte de la Unión Europea, no de la OTAN. De acuerdo, gracias. Tenemos otras tres preguntas. Hay muchas más, pero creo que por razones de tiempo avanzamos con tres. El profesor Francisco Enríquez Denton. Para algunos teóricos en geopolítica, Ucrania cumple una función de estado tapón entre Rusia y la OTAN. ¿Cuál es tu punto de vista? Daniel Abumart Enríquez. ¿Cuáles crees que podrían ser las consecuencias políticas y económicas para Rusia en caso de que decidan invadir? ¿Cuáles serían las acciones de los estados de Occidente como respuesta a esto? Y por último, Paulina Trujillo. ¿Cuál cree que fue el motivo real de las consultoras americanas de hacer la estimación de invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuál fue el propósito de generar esta incertidumbre? Bueno, empiezo con esa última. Hacer negocio, que es lo que hacen las consultoras. Obtener dinero para seguir eh, subsistiendo. De hecho, las ampliaciones de la OTAN, y esto lo ha estudiado gente como John Mearsheimer, gran, creo yo, analista de la política exterior, internacionalista, eh, no se explican las ampliaciones de la OTAN sin la participación de la industria de guerra de Estados Unidos. Y con industria de guerra no solo gente que fabrica armas, sino consultoras de riesgo también que hablan de temas militares, que se dedican a estudiar temas militares, de geopolítica, de decir, aquí necesitamos más armas aquí porque está pasando esto. Y entonces con eso pues, hacen su agosto y también ayudan a la economía estadounidense, sobre todo después de 2008-2009 de la crisis. ¿Qué es eso? Del tema de, bueno, consecuencias en Rusia en caso de haber una invasión, ya lo dije un poco, o sea, creo que económicas, obviamente, porque habría que quitar dinero de aquí para meterlo allá ante una población que no es la tuya, que se te levanta, que no quiere estar en tu país. Entonces, habría un tema enorme de quitar aquí para poner acá y no es como que el presupuesto ruso dé para eso y no es como que los tiempos políticos tampoco den para eso, porque, insisto, hay elecciones exactamente en 2 años presidenciales. Eh, y de la idea de Ucrania como tapón, sí, es muy interesante y no es algo nuevo. De hecho, la tesis de mi primera maestría fue cómo ha cambiado el discurso de Ucrania o de las tierras ucranianas a lo largo de los siglos, como antemurale. Antemurale es un término latino, en latín, pues, antemurale Christianitatis era en latín originalmente, o sea, como el bastión de la cristiandad en un primer momento en contra de los musulmanes, de los tártaros, después de el antemurale de Europa, ya en términos más como civilizatorios, durante la Ilustración, y más tarde político, un antemurale político que es muy claro hoy en día, y cómo también las tierras ucranianas y los gobiernos que han habido allí a lo largo de la época han usado ese discurso de nosotros estamos en la línea de frente, en la primera línea de frente, nosotros estamos aquí, tenemos encima al agresor, entonces necesitamos dinero, entonces denme dinero porque si caigo yo, caen todos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos europeos. Los rusos no, los rusos son asiáticos. Así lo decían todavía a principios del siglo XX y todavía los nacionalistas ucranianos dicen los rusos son asiáticos, no son europeos. No, no estoy exagerando.
nosotros sí somos europeos, entonces denos dinero porque si caemos nosotros, caen ustedes, caemos todos. Es muy interesante ese discurso, sí, concuerdo, es tapón o baluarte o bastión ante Morales, y no importa cómo lo llamemos, pero sí, Ucrania recurre mucho a, a eso. No es el único estado que lo hace, pero recurre mucho a eso. Muchas gracias al maestro Rainer. Son las 12 con 3 minutos. Eh, mm, Aribel, ¿crees que podamos tener algún otros un par de preguntas o con esto ya damos por concluido? Pues básicamente que nos marque Rainer porque ya es de noche para él y nuestro compromiso fue dejarlo dormir. No se Terminando preocupe, son las esto. 9 apenas. Sí, puede haber más preguntas, porque de hecho empezamos Ok, un poquito después. ok, entonces si nos permites que Luis te haga otro bloque Sí, de claro. otras 3 preguntas más para posteriormente ir cerrando. Gracias. Gracias, Rainer. Un par de preguntas. Mónica Laborda Sánchez, ¿consideras que la tensión en Ucrania implica un desafío al orden mundial bajo la hegemonía estadounidense y lo que en realidad está en juego es el equilibrio de poderes entre las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos? Y por último, Diego Reyes, ¿qué medios de Occidente, Beca Duncan, qué papel juega la rusofobia en el manejo que se le ha dado al tema por parte de los analistas en medios? Bueno, em, ¿es un desafío a la hegemonía de Estados Unidos? Sí, claro. No es ni el primero ni el último. Em, Desde el año 2003, Rusia fue de los países que reaccionó en contra de esto, haciendo ahí una mancuerna durante la guerra, cuando empezó la guerra de Irak, una mancuerna con Francia, en ese momento estaba Jacques Chirac, y con Alemania, en ese momento el canciller era Gerhard Schröder, eh, y Rusia hizo una especie de mancuerna en contra de la guerra de Irak y en contra, sobre todo eh, de la creencia estadounidense de que se vive en un mundo unipolar o monopolar donde solo los Estados Unidos pueden definir los términos del intercambio entre ellos y todas las naciones del mundo. Eh, de hecho, antes de eso, Putin había apoyado la invasión estadounidense de Afganistán por un tema de cercanía con Afganistán, porque viene mucha droga a Rusia que pasa por Asia Central como punto de tránsito y como punto de llegada también de opiáceos, y porque Rusia tenía en ese momento también una insurgencia islámica radical muy fuerte. Entonces Rusia sí apoyó a Afganistán, donde estuvo la OTAN, de hecho, involucrada, pero Rusia ya no apoyó la guerra de Irak, porque ahí fue cuando Rusia dijo, esto no se justifica de ninguna manera, las famosas armas de destrucción masiva pues, no existen, para que vean que las consultoras sí intentan hacer negocio inventando cosas. Eh, y ahí fue cuando Rusia empezó ya a marcar su propio camino, también se lo permitía su política y su economía internas, porque Rusia ya estaba regresando después de lo terrible que fueron los años 90, Rusia estaba regresando encaminada ya hacia un regreso en la esfera internacional. Entonces el contexto se prestaba perfectamente para eso. Así que sí, Rusia en las últimas 2 décadas ha intentado hacer eso, contrarrestar, y de hecho si ustedes ven, eh, métanse a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, pueden ponerlo en inglés, lean, no sé, agarren 3, 4 declaraciones del ministro Sergei Lavrov. Ustedes ahí van a ver una visión completamente distinta y ustedes ahí van a ver cómo se habla de multilateralismo, de multipolaridad, de que vivimos en un mundo eh, donde la hegemonía estadounidense no es que esté decayendo, sino que ya se acabó. Lo dice también esta declaración entre China y Rusia de hace unos días.
lean los documentos de política exterior, son públicos, los pueden leer, consultar, y son muy interesantes, y contrástenlos eh, con lo que dice Estados Unidos. Se van a divertir, por lo menos. Y bueno, saludos a mi querida Beca. El tema de la rusofobia, pues tiene mucho que ver, porque el, el problema a la hora de estudiar a Rusia en los últimos años, muy marcadamente, pues ha sido arrojar prejuicios, pero disfrazados de análisis. Entonces, eso es lo que ha caracterizado el estudio de Rusia en los últimos, la última década, diría yo, poco menos, sobre todo después de 2014, de este problema, de la guerra en el Donbass, de Crimea, etcétera. En Estados Unidos, en Inglaterra, cada uno con sus crisis de identidad muy fuertes, el Brexit, la elección de 2016, en las que pues, pues esa crisis de identidad se refleja en culpar a un externo, al otro con O mayúscula en términos más filosóficos, ontológicos, culpar al otro de los problemas propios, y eso no quiere decir que Rusia sea un ángel, eso no quiere decir que Rusia sea la alternativa, no, simplemente eh, Rusia es otra cosa y hay que entenderla en sus propios términos. El gran problema, siempre lo he dicho, del periodismo, de cierta parte de la academia y de la política dirigidos hacia Rusia es que se busca hablar de cómo Rusia debería de ser y cómo Rusia no debería de ser y cómo no debe de actuar, o cómo sí debe de actuar y qué es lo que el presidente ruso tiene que hacer, en vez de dedicarse a ver lo que hay, en vez de dedicarse a leer documentos de política exterior que son muy claros, eh, en vez de echar una mirada a las declaraciones del presidente Putin, a sus acciones, eh, a las elecciones locales, quién gana en elecciones en, no sé, en Novosibirsk. Eh, y cuando uno empieza a ver todo eso, uno se lleva una sorpresa. Y yo que estudio el tema, pues me doy cuenta de que no es ni por asomo lo que tanto se nos dice. Y eso no quiere decir que hay que leer RT, es una cadena de muy poco prestigio, eso no quiere decir que hay que hablar bien de Rusia, simplemente hay que entenderla en sus propios términos. Lo mismo con Ucrania, es exactamente lo mismo. Ucrania es un país muy dividido, donde no impera una sola forma de ver las cosas. De hecho, sí es uno de los países más democráticos de Europa y sí es uno de los electorados más dinámicos, que a cada rato cambian de presidente con cada elección y de partido, y se vuelven y se crea un partido de la nada y ese gana y a los 2 años ese partido ya no existe. En fin, es muy interesante. Pero el tema con la rusofobia es ese, que se disfraza al prejuicio, y pueden abrir el New York Times en cualquier página y van a ver que no estoy exagerando. Ese es un problema muy fuerte. Es el mayor problema, creo yo, que hay a la hora de tratar de entender a Rusia. Gracias, Rainer. Pues bueno, me parece que el tiempo ha concluido. Aribel. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto haber podido estar compartiendo contigo este espacio. Sin duda, un placer, un privilegio haber aprendido de Rainer. Nos has dado una visión sumamente detallada, has podido desmenuzar mucha información que nosotros no teníamos, al menos yo no lo tenía tan claro. Nos has permitido entender mucho el por qué ahorita se están jugando las fichas de esa manera, no solamente por el lado de Estados Unidos, sino de Francia, de Alemania y de todos los países que conforman el continente europeo. Hoy sin duda nos has dado una verdadera masterclass para poder entender el corazón del problema, esta composición lingüística, étnica de Ucrania. Nos ha dado una película completa, no solo fotografías aisladas, para poder comprender, como bien lo dijiste tú en el título, Rainer,
la tensión Ucrania-Rusia, si es una realidad o una hipérbole, pues ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Por lo tanto, pues solo me resta, en nombre de las licenciaturas de Negocios Globales y de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, pues externarte nuestro profundo agradecimiento a través de este reconocimiento digital por tu valiosa aportación como expositor en este webinar, con fecha del día de hoy, 9 de febrero del año 2022. Te lo estaré haciendo llegar a través de tu WhatsApp, y por favor, compártenos tus redes sociales para que quienes deseen conocer más, seguirte, leer tus libros y sobre todo seguirte en Twitter, que diariamente estás posteando información muy interesante, no solamente alrededor de este tema, sino de otros temas relacionados, pero que son de gran importancia en esta coyuntura internacional. Pues dánosla, y con esto estaríamos dando por concluido pues este webinar que al menos tu servidor ha disfrutado muchísimo, y que esperamos que también todos los que nos estuvieron siguiendo por parte de la comunidad Ibero y también los invitados externos lo hayan disfrutado tanto como seguramente también Luis el día de hoy lo hizo. Rainer, tus redes sociales. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a ambos, y muchas gracias por tus palabras, Aribel. En realidad la única que uso es Twitter, y mi cuenta es @RainerMat, así como suena, mi nombre, RainerMat, mi latina. Ahí me pueden seguir. En el Twitter no pretendo ser tan serio, así que no se asusten, por favor. Me parece perfecto, @RainerMat, ahí lo encuentran, y siempre es un gusto estarte leyendo, y hoy ha sido un privilegio haberte escuchado, haber aprendido tanto de ti. Muchísimas gracias, Rainer. Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas virtuales que nos hagas, aunque por favor, quien nos está viendo, si algún día va a San Petersburgo, le avisa a Rainer para irlo a visitar, porque pues ya lleva muchos años viviendo allá y siempre es bueno poder interactuar con connacionales. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta pronto. Luis, un gusto. Gracias a Rainer, gracias a Aribel por la oportunidad de hacer esta actividad conjuntamente. Que tengan muy buena tarde. Buenas noches, San Petersburgo. Hasta pronto. Bye.